La comunicación interauricular es una enfermedad congénita que consiste básicamente en la presencia de un orificio que comunica las dos aurículas. Existen varios subtipos en función de la localización de ese orificio. El más frecuente es el denominado ostium secundum, que está, digamos, en el segundo piso del tabique interauricular si lo viésemos como si fuera un edificio de viviendas. El ostium primum es el que está en el primer piso, en la parte baja, y que con frecuencia asocia anomalías del velo anterior de la válvula mitral con algún tipo de hendidura o cleft que provocan insuficiencia mitral asociada grave y que suele ser el cuadro dominante en la clínica del paciente. Y por último hay un tercer tipo, que es el tipo senovenoso, que suele estar en la parte más alta, cerca de la desembocadura de la vena cava, y que asocia con frecuencia anomalías en el retorno venoso desde las venas pulmonares. Es probablemente el menos frecuente de los tres. La comunicación interauricular tipo ostium secundum es la que habitualmente, si tiene una anatomía favorable, con un buen reborde de tejido auricular del septo que la rodea, la que se puede solucionar de forma percutánea mediante la colocación de algún dispositivo desde un acceso femoral, un acceso periférico, sin tener necesidad de intervención. Sin embargo, las otras dos, el ostium primum y el seno venoso, precisan una reparación quirúrgica, así como el ostium secundum, cuando no existe suficiente tejido sobre el que colocar la prótesis percutánea. El cuadro clínico característico de esta cardiopatía congénita, igual que las demás con cortocircuito izquierda-derecha, no se caracteriza por la cianosis. La cianosis es un proceso tardío que solo aparecerá con el paso del tiempo en el hipotético caso de que el paciente desarrolle hipertensión pulmonar a un nivel por encima del sistémico, de manera que la presión en cavidades derechas supere a la de las cavidades izquierdas, invirtiendo el sentido del cortocircuito. Entonces, la aparición de cianosis lo que indica es que ya ha desarrollado una hipertensión pulmonar muy importante y que el paciente se encuentra en la denominada situación de Eisenmenger, en la cual el cierre del defecto probablemente no soluciona el problema, puesto que el daño que se ha producido sobre el lecho vascular pulmonar tiende a ser un daño irreversible. Se trata, pues, antes de que llegue esta situación, de detectar qué pacientes están en riesgo de desarrollar este fenómeno, esta situación de Eisenmenger, para proceder al cierre del defecto antes de que esto se produzca. Y esto básicamente se determina mediante la medida del QP-QS, que es la relación entre el flujo que atraviesa la válvula pulmonar dividido entre el flujo que atraviesa la válvula sistémica, la válvula aórtica. Es decir, que normalmente en una persona sana la cantidad de sangre que pasa por la pulmonar y la aórtica es la misma y el QP-QS es 1, pero cuando tenemos una CIA pasa más sangre por la válvula pulmonar, por ese cortocircuito, que por la válvula aórtica. Cuanto mayor sea el QP-QS, mayor es el exceso de sangre en el lado derecho. Cuando supera 1,5 aproximadamente, se sabe que con el paso del tiempo, el desarrollo de hipertensión pulmonar irreversible va a ser muy probable, por lo tanto estaría indicado el cierre del defecto. Dado que la comunicación interauricular ostium primum generalmente asocia anomalías del velo anterior mitral e insuficiencia mitral, suele ser de diagnóstico desde las etapas neonatales, puesto que se tolera mal esa insuficiencia mitral grave. La comunicación interventricular habitualmente también se diagnostica desde periodo neonatal en general, puesto que produce un soplo muy llamativo, así como la transposición de grandes arterias, que decíamos antes, y por síndrome de Lutten-Bach, en el que asocia la comunicación interauricular y estenosis mitral congénita, que también suele dar síntomas desde etapas muy precoces.
La que se suele diagnosticar en la adulta es el ostium secundum, puesto que suele cursar de forma silente hasta que el paciente está en torno a los 30 años, que es cuando pueden empezar a aparecer síntomas relacionados con la hipertensión pulmonar o la sobrecarga de cavidades derechas. Como ya de cierre del defecto en una comunicación interauricular lo da una relación QP-QS, es decir, flujo pulmonar entre flujo sistémico por encima de 1,5 o 2. Por lo tanto, sería la opción 1 la que habría que contestar. La comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente y con distintos tipos en función de la localización, siendo la más frecuente la perimembranosa, la que se encuentra en la porción alta membranosa del septo interventricular. Con cierta frecuencia la comunicación interventricular se cierra espontáneamente, sobre todo la de tipo muscular. A medida que desarrolla el niño y va creciendo el músculo del tabique, pues se produce el cierre espontáneo del defecto, y la comunicación interventricular va a producir un cortocircuito de izquierda a derecha, en el que característicamente existe un soplo sistólico, dado que en diástole los dos ventrículos, que se encuentran en plena relajación, tienen una presión muy bajita pero muy similar. Es en sístole cuando el ventrículo izquierdo tiene una presión mucho más alta que el derecho, y cuando por tanto existe un paso de sangre significativo de ventrículo izquierdo a derecho y por tanto un soplo. El principal determinante de la fisiopatología de la tetralogía de Fallot es la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Obstrucción que puede ser tanto a nivel de la verdadera válvula como del infundíbulo pulmonar, como del tracto de salida del ventrículo derecho, por hipertrofia del ventrículo derecho. Esta obstrucción dará lugar a la dificultad de salida de sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y por tanto a la presencia, dado que en el Fallot existe también un orificio, comunicación interventricular, un agujero que comunica los dos ventrículos, como la sangre no puede ir hacia las pulmonares, se mete a través de la cédula hacia el lado izquierdo, provocando la cianosis. Esto es especialmente llamativo en las denominadas crisis hipoxémicas, en las que ante una descarga de catecolaminas producida por el motivo que sea, el aumento del tono muscular del infundíbulo dificulta aún más la salida de sangre a través de la válvula pulmonar, incrementando por tanto el cortocircuito hacia el lado izquierdo y produciendo una cianosis mucho más marcada, con hipoxemia grave que incluso puede llegar a producir convulsiones o incluso la muerte del paciente. En el tratamiento de esta crisis hipoxémica puede ser de utilidad disminuir el gasto cardíaco, disminuir la resistencia que ofrece la aorta a la salida de la sangre con ciertas posiciones, como la posición en cuclillas, a lo que se añaden otras maniobras encaminadas a reducir la obstrucción en el tracto de salida. Si estamos en el medio hospitalario se podría utilizar fármacos o suero o fármacos inotropos negativos para intentar relajar el infundíbulo, pero en el medio extrahospitalario la posición genupectoral, en la que mejoramos la precarga y disminuimos la resistencia periférica, probablemente sea la solución a la crisis hipoxémica que podemos llevar a cabo. En aquellas cardiopatías congénitas en las que tenemos una fisiología de ventrículo único, sea cual sea el mecanismo por el que se ha producido y sea cual sea realmente el ventrículo hipoplásico afectado, la idea que representamos con este esquema será tratar de excluir el lado derecho de la circulación para que las venas cavas, tanto inferior como superior, desemboquen directamente en la arteria pulmonar sin tener que pasar por el corazón, de tal manera que el mejor ventrículo de que disponga ese paciente se utilice como ventrículo sistémico para empujar la sangre hacia la aorta y hacia el territorio sistémico. Esto se establece generalmente en varias fases, en una cirugía que se realiza en varios tiempos, con fístulas inicialmente, seguido de la fístula de Glenn, en la que se aboca la vena cava superior a la arteria pulmonar, y en un segundo tiempo en el que se establece la circulación de Fontan, de manera que se aboca también la vena cava inferior
hacia la arteria pulmonar, procediendo al cierre tanto de la desembocadura de las cavas sobre la aurícula derecha como de la propia válvula pulmonar, de tal manera que el circuito que tenemos a nivel cardíaco nos lleva toda la sangre dirigida hacia el territorio sistémico, y a través del territorio pulmonar la sangre sigue fluyendo. Evidentemente no es una circulación tan eficiente como la de las personas en las que existen ambos ventrículos, pero ya existen personas con cirugías de Fontan que han alcanzado la edad adulta con este tipo de intervención. El signo del 3 o de la E invertida en la radiografía de tórax posterior-anterior o en la radiografía lateral también se puede ver, es lo que aparece en esta silueta cardíaca que vemos en la imagen de la izquierda, de manera que existe una dilatación previa a la zona de la coartación y una dilatación postestenótica tras la zona de la coartación, de manera que en la coartación de aorta podemos tener esta silueta con forma de 3 en la radiografía torácica, tanto en la posterolateral como, tanto en la posteroanterior como en la lateral. Por otra parte, las muescas costales de Ressler son típicas también de esta enfermedad y son provocadas porque existe una hipertrofia de las arterias y arteriolas intercostales que tratan de dar sangre a la mitad inferior del cuerpo, dado que más allá de la coartación existe un déficit en el aporte sanguíneo. Por eso se hipertrofian estas arterias que, si nacen antes del punto de la coartación, pues van a hipertrofiarse para aportar mayor aportes sanguíneos a la mitad inferior del organismo. La atrioseptostomía percutánea de Raskin consiste en crear una gran comunicación interauricular de forma percutánea en un neonato con una cardiopatía cianótica incompatible con la vida, en la que necesitamos provocar la mezcla de sangre del lado derecho con el lado izquierdo del corazón, y eso lo conseguimos mediante la colocación de un balón, de un globo en el lado izquierdo a través de un acceso femoral y un rasgado, un tirón con el que rompemos el tabique interauricular y permitimos una mezcla de sangre a ese nivel. Esto, junto a medidas como la instilación de prostaglandinas para evitar el cierre del ductus, permiten estabilizar mínimamente la situación para poder proceder a la cirugía cardíaca reparadora del defecto que acompaña a este neonato. En la actualidad, la transposición de grandes arterias se corrige de forma electiva mediante una técnica denominada el switch arterial de Jatin, en el que se colocan las arterias, pues cada una en su sitio, la aorta en el ventrículo izquierdo y la pulmonar en el ventrículo derecho. Pero antes del desarrollo de esta técnica, que técnicamente es compleja, por eso ha tardado tiempo en desarrollarse, se han realizado otras correcciones de la transposición, de manera que se han abocado las aurículas, la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho, para poder llevar la sangre al lado donde corresponde. Estas correcciones hemodinámicas o fisiológicas de Mustard o de Senning, por tanto, se llevaban a cabo a nivel intraauricular. Hoy día están en desuso, puesto que, como digo, la técnica de elección es la del switch arterial.